Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a nivel mundial a entrenar abogados en la metodología jurídica de detección y solución óptima de problemas jurídicos en casos preventivos y correctivos vinculados con inteligencia artificial comercial, IA mercantil, la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Y de esa forma, cuando aplican nuestro conocimiento, nuestra metodología, la metodología con la cual entrenamos a los abogados, aumentan su valor jurídico, su relevancia jurídica, su capacidad jurídica, su rendimiento jurídico, es decir, de una forma ágil, con agilidad jurídica, con alta optimización jurídica, detectan y solucionan los problemas jurídicos, logran soluciones jurídicas en casos preventivos y correctivos relacionados de alguna forma con IA comercial. Y hoy explicaré precisamente la metodología jurídica de detección y solución de problemas jurídicos en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y para iniciar hay que tener clara la forma de la detección de problemas jurídicos sobre IA comercial, IA mercantil. Y se trata entonces de la forma jurídica, de tener clara la forma jurídica general y particular, es decir, la forma del derecho, la forma de lo relacionado con los derechos y deberes, la forma de lo relacionado con la libertad y por ende su límite, en general en abstracto y en particular, es decir, en concreto a la medida del caso, de forma específica según el caso, según sus hechos y propiamente el todo de su forma de la existencia. Y por eso se trata a la vez de la forma jurídica de la IA comercial, es decir, de descifrar, detectar, decodificar, aclarar la forma jurídica, la condición jurídica, la situación jurídica, la forma en la cual los derechos y deberes aplican frente a la IA comercial en general y en concreto a la medida del caso vinculado con IA comercial. Es decir, a la medida de cualquier caso preventivo, es decir, basado en el cumplimiento del derecho, o correctivo, es decir, basado en la solución, es decir, en el intento propiamente de la solución de un conflicto en relación con la IA comercial. Y por eso se trata de detectar, cuando se trata de lo preventivo, los problemas para lograr el cumplimiento del derecho, de detectar cada uno de los problemas que se deben resolver, solucionar, atender, superar, para que exista de alguna forma el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el ejercicio de la libertad y por ende dentro de su límite, o si se trata a nivel correctivo, si se trata de un caso correctivo de lo correctivo, se trata de la solución de conflictos, entonces se trata de detectar los problemas que existen en relación con el conflicto, para aclarar si frente al conflicto la persona involucrada como presunta culpable ha actuado diligentemente, es decir, inocentemente, es decir, aplicando de alguna forma los derechos y deberes, o si ha actuado culpablemente, es decir, inaplicando de alguna manera los derechos y deberes, incumpliendo con el derecho, con el todo de lo definido mediante el derecho a la medida del caso, es decir, actuando por fuera de la libertad jurídica, de la libertad válida y por ende y respetando su límite, desconociendo su límite, desatendiendo su límite. Y así se aclara en lo correctivo la forma de la culpa y por ende se aclara, como consecuencia de ello, precisamente el efecto de la culpa y por ende el efecto de la culpa significa lo que se debe asumir con base en la forma de la culpa en la cual se haya incurrido, con la cual se haya actuado, con base en la forma en la cual se haya obrado con culpa, con base en la forma en la cual se haya obrado, actuado en relación con la culpa por parte de la persona natural, es decir, física, es decir, del ser humano, de la persona jurídica, es decir, moral, es decir, de la organización, de los sectores público o privado, involucrada como responsable del conflicto, como culpable, es decir, inicialmente involucrada como presunta culpable y una vez con esto claro, con el perfil jurídico y propiamente con la condición jurídica de culpable, aclarada como culpable, porque se ha aclarado que ha actuado culpablemente y por ende se aclara la forma total, la forma definitiva, la forma completa de su culpa, la forma de la culpa, la forma de la culpa de la persona por ende culpable y se asume por ende por parte de la persona culpable el efecto, es decir, la consecuencia de su culpa, de la forma de la culpa con la cual actuó en el caso anterior al caso correctivo y por eso se trata de la culpa en la que incurrió previamente
frente a un caso, en un caso, vinculado de alguna forma con IA comercial y por ende se trata del conflicto causado por su culpa, ¿cierto? Distinto a cuando se aclara que no ha existido su culpa, sino que la persona involucrada como presunta culpable es inocente y que por ende no es procedente jurídicamente que se desvirtúe, que se desconozca, que se inaplique, que sea improcedente su presunción de inocencia, la presunción de inocencia en relación con su persona, y se aclara que por ende el conflicto ha iniciado, existe, se ha originado, ha existido, ha ocurrido por la culpa, es decir, la arbitrariedad de la persona que ha creado el conflicto vinculando como presunto culpable a otro porque ha sido improcedente vincularla como presunta culpable porque ha sido inocente y por ende culpablemente la persona que inició el caso correctivo es quien debe responder porque actuó arbitrariamente creando el conflicto, es decir, sin fundamento jurídico, sin mérito jurídico, sin razón de ser jurídicamente, sin razón de ser jurídica y debe responder por su respectiva culpa, incluso a nivel de la consecuencia de su culpa frente al desgaste procesal de la forma de justicia que exista a nivel del sector público o privado en el intento de solución del conflicto. O si se aclara que otra persona es la culpable y no la persona inicialmente presunta como culpable, se trata de que esa persona sea quien responda, si es distinta de la persona que ha detectado el conflicto. Es decir, en este caso la persona no ha creado el conflicto porque simplemente es una de las víctimas, porque es una de sus víctimas, es una de las víctimas del efecto del incumplimiento del derecho, es decir, del conflicto, y por ende inicia el caso correctivo vinculando a otra persona, es decir, a una persona que no es la culpable como la presunta culpable y en el desarrollo del caso, es decir, del proceso de solución del conflicto, del proceso de intento de solución del conflicto, se aclara que otra persona es la responsable y se libera de responsabilidad, se aclara que no es responsable propiamente la persona inicialmente involucrada como presunta culpable y por ende se aclara que es inocente y por ende se confirma su presunción de inocencia y propiamente se confirma que es inocente. No solo que se presume inocente, sino que es inocente y se vincula a la persona que se deba vincular. Y entonces, para que esto quede claro, en cualquiera de las formas de culpa que exista, bien sea porque la persona inicialmente involucrada como presunta culpable lo sea, o porque la persona que inicia el conflicto actúa arbitrariamente y vincula a otra sin fundamento jurídico y la culpable es esta persona que inicia el conflicto y por ende que inicia el caso correctivo al actuar arbitrariamente sin fundamento jurídico o porque un tercero distinto al inicialmente involucrado sea quien sea culpable. En cualquiera de esos casos, se trata de que se asuma la consecuencia por parte de la persona que sea culpable, por parte de la persona culpable. Y por eso, esa asunción de la responsabilidad, es decir, del efecto jurídico de la respectiva culpa, según la forma de la culpa que exista, la forma total de culpa que exista, que haya existido en relación con el caso anterior vinculado con IA comercial, se trata de que esa asunción, para que esto quede claro, se asuma por parte de la persona culpable y esa asunción se puede dar voluntariamente o coactivamente, coercitivamente. Entonces, si se trata de lo voluntario, ahí sí se realiza la justicia, se forma la justicia en el correctivo y termina el caso, es decir, se soluciona el conflicto y por ende esa es la solución jurídica. Es decir, se detectó el problema jurídico y se solucionó y se logró solucionar el conflicto, ¿cierto? O si se trata de lo coercitivo, porque voluntariamente no se reconoce la culpa o como tal no se cumple con la consecuencia que se deba asumir, no se asume la consecuencia que exista que se deba asumir jurídicamente por la culpa, se trata de lo coercitivo y por ende los abogados que aplican la metodología jurídica, aplican la forma jurídica, el mecanismo jurídico, la acción jurídica, ejercen la acción jurídica precisamente óptima, más directa, más contundente, más efectiva, es decir, más ágil para solucionar el conflicto, es decir, para que se cumpla con lo que se deba cumplir por parte de la persona culpable, es decir, aplican la forma jurídica óptima para la asunción de la responsabilidad a nivel coercitivo, ¿cierto? Frente a la persona, por parte de la persona, frente a la persona culpable, y así se realiza, se forma la justicia a nivel correctivo. Entonces, los problemas a nivel preventivo se enfocan en el cumplimiento del derecho, en que el caso exista con armonía jurídica, es decir, en que cada una de las partes y por ende cada uno de los seres humanos existentes en el caso, vinculado de alguna forma con IA comercial, cumplan con el derecho, apliquen los derechos y deberes según cómo procedan, apliquen, deban aplicarse frente a cada quien, según cómo vayan aplicando y propiamente apliquen a lo largo del caso y propiamente en el todo del caso. Ya si existe el caso válido porque coincide, es decir, es un caso que tiene una forma que coincide, es decir, porque su forma coincide con el deber ser jurídico, es decir, con la forma
en la cual el todo de lo definido mediante el derecho aplica en relación con él, es decir, porque el caso coincide con la forma en la cual los derechos y deberes aplican en relación con él, y por ende, como consecuencia, la IA comercial existente en él es válida, al existir en un caso válido. Y por eso se trata de conocer los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho, porque son las características que se deben cumplir, aplicar para aplicar los derechos y deberes. Y por eso los fundamentos del derecho son algo universal y por eso el derecho solo es uno y los derechos y deberes solo son unos. Entonces se trata de detectar los problemas para el cumplimiento del derecho o los problemas en relación con la solución del conflicto y por eso, para que esto quede claro, el caso correctivo inicia con el intento de solución del conflicto y cuando se soluciona el conflicto, pues precisamente termina con la justicia. Es decir, el caso correctivo inicia con el intento de solución del conflicto y cuando precisamente el caso se maneja válidamente, es decir, con armonía jurídica, coincidiendo con el deber ser jurídico en relación con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen en el caso correctivo, gracias a que cada persona y propiamente cada ser humano existente en él aplica los derechos y deberes, se logra de esa forma para que esto quede claro, justicia porque se soluciona el conflicto. Inicia con el intento de solución del conflicto y termina con la solución, por ende, válida del conflicto, ¿cierto? Y se termina precisamente el caso. Es decir, es un caso justo jurídicamente porque se ajusta a la forma de los derechos y deberes a la medida de la forma del caso correctivamente. Y lo mismo sucede con el caso válido a nivel preventivo. Es un caso cuya forma coincide con la forma de los derechos y deberes a la medida de él. Y por eso la IA comercial válida es la que tiene una forma es la de la forma, que coincide con la forma de los derechos y deberes a la medida de esta, a la medida del caso. Entonces se trata de detectar los problemas jurídicos frente al cumplimiento del derecho o los problemas antijurídicos precisamente, es decir, los problemas que existen en relación con el incumplimiento del derecho frente a un conflicto que haya existido en un caso anterior, es decir, antes del caso correctivo, vinculado de alguna forma con IA comercial. Y por eso se trata de descifrar la naturaleza jurídica del caso y por ende su efecto jurídico y por ende dentro de ello la naturaleza jurídica de la IA comercial vinculada con el caso preventivo o correctivo y por ende descifrar, de tener claro y aclarar su efecto jurídico. Al aclarar todo ello se aclara el problema jurídico, ¿cierto? Y por eso se trata de en esa detección del problema jurídico frente a la IA comercial a la medida del caso preventivo correctivo involucrado, se trata de descifrar entonces la naturaleza jurídica de cada una de sus partes y por ende el efecto jurídico de cada una de sus partes y de su todo. Y así es que, por ejemplo, se detectan los problemas jurídicos, por ejemplo, en relación con la gestión del riesgo vinculado con la existencia de una IA comercial y dentro de ello se aclara la forma, es decir, el problema de la forma que debe existir jurídicamente, es decir, el problema del deber ser jurídico en relación con la forma de la explicabilidad, es decir, de la transparencia, por ende válida, en relación con la forma en la cual existe y por ende funciona, opera el respectivo producto de IA comercial, o por ejemplo en relación con la forma en la cual debe existir lo privado, es decir, el fenómeno de lo privado, es decir, la privacidad, frente a la IA comercial, o lo público, es decir, la publicidad, en relación con la IA comercial a la medida del caso, o en relación con la propiedad intelectual, ¿cierto? O con la relación entre la empresa comercial y el consumidor, y se trata de una relación por ende vinculada de alguna forma con IA comercial, a la medida del caso, según se trate de un caso preventivo o correctivo, según cómo existan los hechos vinculados con ello. Vayan, es decir, según cómo vayan existiendo los hechos, si se trata de un caso correctivo, preventivo, perdón, porque se trata de lo preventivo en el sentido de ir armonizando jurídicamente el caso. Entonces, según cómo van sucediendo, existiendo, presentándose, ocurriendo los hechos. Y a nivel correctivo, ahí sí, según cómo han ocurrido, por ende, en el pasado, los hechos frente al caso vinculado con un conflicto relacionado de alguna forma con IA comercial, relacionado con IA comercial. Entonces se trata de la totalidad jurídica en el caso preventivo y correctivo, es decir, de tener en cuenta, de tener claro que el derecho es un todo, que procede, aplica, se debe cumplir a la medida del caso, preventivo o correctivo vinculado de alguna forma con IA comercial, porque no se trata de considerar que el cumplimiento del derecho, es decir, que la solución a los problemas jurídicos que se detecten, consista en aplicar unas de las partes del derecho, unas de las normas, por ejemplo, que solo se enfoque ello, es decir, el todo del fenómeno jurídico que solo se enfoque, es decir, el todo del problema jurídico que solo se enfoque en la solución de unas de sus partes. Entonces, solo enfoquémonos en lo relacionado con la protección del consumidor, la propiedad intelectual, la seguridad de la información frente a su efecto jurídico, el tratamiento de datos personales y no personales frente a su efecto jurídico,
y la competencia empresarial en el mercado involucrado con IA comercial en cuanto a su forma, condición, implicación, consecuencia, es decir, naturaleza y consecuente efecto jurídico. No, se trata del todo el derecho porque es la única forma en la cual se cumple. Yo he explicado algunos, como ejemplo, algunos problemas que se detectan en relación con casos preventivos y correctivos vinculados con IA comercial. Es decir, he explicado propiamente temas relacionados con los problemas que, según cómo específicamente existen en cada caso preventivo o correctivo vinculado con IA comercial, como los temas de del consumidor, ¿cierto? De propiedad intelectual, de gestión del riesgo, de transparencia, ¿cierto? E igualmente, por ejemplo, los temas de gobernanza, de cómo existe un sistema articulado por parte de los sectores públicos y privados para el control, por ende eficaz, por ende oportuno, por ende suficiente, de problemas que existan para lograr que se cumpla con el derecho o para precisamente solucionar conflictos, por ende óptimamente, oportunamente, eficazmente relacionados con IA comercial. Múltiples problemas que existen, pero como tal, como nos damos cuenta, se trata es del todo el problema jurídico existente en el todo de cada caso preventivo y correctivo y por ende, consecuentemente, del todo de la solución jurídica, del todo de la solución, del todo el problema jurídico. Entonces se trata de tener clara la forma de la diligencia jurídica y la diligencia jurídica es la forma de aplicar los derechos y deberes, es cualquier forma de cumplimiento del derecho, es decir, el derecho es la forma de los derechos y deberes, el todo de lo definido mediante el derecho es la forma de los derechos y deberes y se trata de aplicarlos, de aplicar los derechos y deberes, es decir, de ejercer la libertad y por ende su límite, es decir, por ende dentro de su límite, a la medida del caso preventivo correctivo. Entonces se trata de concretar el derecho a la medida del caso, vinculado de alguna forma con IA comercial preventiva y correctivamente, y por eso se trata de la eficacia en el caso preventivo, es decir, de que exista de alguna forma, de alguna manera, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en el caso preventivamente, en el caso preventivo, vinculado de alguna forma con IA comercial y así exista el caso válido y como consecuencia la IA comercial válida y por ende exista la aplicación de los derechos y deberes en cada una de las partes y el todo del caso y por ende exista la aplicación de los derechos y deberes en cada una de las partes y el todo de la IA comercial involucrada, es decir, exista por ende el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la IA comercial. Y como todo está conectado, la aplicación de un derecho solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y cumplen, es decir, aplican todos los deberes. Entonces, cada persona y propiamente cada ser humano debe aplicar, es decir, debe conocer cómo le aplican y debe lograr aplicar los derechos y deberes a la medida de su ser, a la medida del caso, según cómo haya existiendo el caso, preventivamente a la medida de la forma del caso. Y por eso el ser humano, cuando aplica los derechos y deberes, hace que las personas, como seres humanos y como organizaciones de los sectores público y privado, apliquen los derechos y deberes, porque cuando un ser humano aplica los derechos y deberes, esto incluye la forma en la cual aplican los derechos y deberes en relación con su ser, en relación con su persona como ser humano, en relación con la forma en la cual su persona se vaya vinculando y propiamente se vincule con las demás personas en el caso. Y a nivel correctivo se trata precisamente de que el caso se maneje con base en lo justo, es decir, en la forma que coincida con la forma en la cual apliquen los derechos y deberes a la medida de él, es decir, que el caso exista de una forma ajustada a la forma en la cual, con la forma en la cual los derechos y deberes aplican en relación con él, para que, como he indicado, se aclare lo que ha ocurrido en el caso anterior, es decir, la forma en la cual existió el conflicto y quién es el responsable de ello, o si existen varios responsables, cómo ha existido la culpa de cada quien y cuál es el efecto jurídico de cada quien y por ende cómo cada quien que sea culpable debe asumir su respectiva consecuencia y lograr que voluntariamente o coactivamente se realice la justicia correctivamente y así se da la eficacia jurídica, porque se logra lo justo. Entonces se trata precisamente de detectar el problema jurídico para que después se logre la solución, es decir, en el caso correctivo, la solución del conflicto. Y la solución del conflicto solo se da cuando se asume la culpa. Y por eso es que no se empaqueta la culpa en una sola persona, el todo de una culpa en una sola persona, sino que cada quien responde por su respectiva culpa. Es algo personal la forma de la culpa y por ende la forma de asumirla. Otra cosa es que como se trata de solucionar el conflicto, todo se empaquete en un mismo proceso, en un mismo caso, en un caso correctivo. Y por eso los abogados deben tener clara la metodología para detectar el problema y lograr la solución, es decir, para la armonización jurídica, para que el caso exista de una forma armónica con el derecho, es decir, válidamente, con validez jurídica. Y por eso la validez jurídica es cualquier forma, es decir, es la forma de la coincidencia entre el ser del caso, la forma del caso preventivo-correctivo, vinculado con IA comercial, con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen, procedan, deban aplicarse a la medida de ello. Y por eso se trata de la optimización jurídica de los abogados en casos de IA comercial, sobre IA comercial, vinculados de alguna forma, relacionados de alguna manera, ligados
de alguna forma con IA comercial, con la inteligencia artificial comercial mercantil. Y por eso se trata de la agilidad jurídica, de la sabiduría jurídica ante la IA comercial, es decir, de detectar ágilmente, es decir, de que una vez se cuenta con claridad del derecho, de la forma del derecho, es decir, de que el derecho es la forma de los derechos y deberes, y por ende se conocen las características de los derechos y deberes, y por ende se sabe cómo existen los derechos y deberes, se detecten, por ende ágilmente, los problemas jurídicos, es decir, todo el problema jurídico creado por el resultado de la unión de los problemas jurídicos existentes en el caso preventivo correctivo vinculado con IA comercial, y se logre la solución jurídica para que así exista justicia, es decir, lo ajustado a los derechos y deberes a nivel preventivo correctivo en los casos preventivos y correctivos vinculados de alguna forma con IA comercial. Y por eso se trata de la certeza, es decir, de la seguridad jurídica frente al cumplimiento del derecho, es decir, la certeza jurídica del hecho del cumplimiento del derecho, del hecho de que existe, de que ha existido, del hecho de que existe el cumplimiento del derecho a nivel preventivo y correctivo, aquí dice correctivo y correctivo, preventivo y correctivo, en relación con la IA comercial, es decir, la certeza de la existencia de la justicia. Y por eso se trata del aumento del rendimiento jurídico, de que de una forma simple se detecten y solucionen los problemas jurídicos, y esto solo se logra cuando precisamente se conoce la forma de detectar los problemas jurídicos y por ende cuando se conocen las condiciones del desciframiento jurídico, de la calificación, de la clasificación jurídica, es decir, cuando se conoce la forma de detectar la naturaleza y por ende el consecuente efecto jurídico, la naturaleza jurídica y el consecuente efecto jurídico del caso preventivo y correctivo vinculado con IA comercial. Y cuando a la vez se logra precisamente que exista lo justo en relación con ello, es decir, se logran aplicar de alguna forma los derechos y deberes según como apliquen a la medida de la respectiva forma jurídica del caso, es decir, según su naturaleza y consecuente efecto jurídico. Y por eso se trata de una capacidad jurídica óptima, es decir, que de la manera más directa posible se detecten y resuelvan, solucionen los problemas jurídicos, se logren soluciones jurídicas frente a los casos correctivos y preventivos vinculados, preventivos y correctivos vinculados de alguna forma con IA comercial. Y por eso se trata del perfeccionamiento, es decir, de la evolución, de la simplificación permanente de los abogados, porque una vez conocen ello, conocen la metodología jurídica, van perfeccionando, es decir, aumentando su capacidad, su agilidad en la forma de aplicarla y por ende, de una forma cada vez más simple, van detectando y solucionando los problemas jurídicos en los asuntos jurídicos vinculados con IA comercial a la medida de los respectivos asuntos, a la medida de cómo exista cada asunto jurídico, preventivo y correctivo, ligado, relacionado, vinculado de alguna forma con IA comercial. Y por eso se trata de la optimización jurídica, del aumento del rendimiento jurídico de los abogados frente a la IA comercial. Es decir, se trata de la potenciación de la capacidad jurídica, es decir, del aumento del entendimiento jurídico y de la consecuente capacidad jurídica de los abogados para detectar y lograr soluciones jurídicas, para detectar problemas jurídicos y lograr soluciones jurídicas, es decir, para detectar la forma de lograr soluciones jurídicas. Y así consiste esto en la forma del cumplimiento del derecho. Es decir, y por ende la metodología jurídica, es decir, la metodología válida, significa la forma de cumplir con el derecho, por ende, óptimamente, en casos preventivos y correctivos relacionados con IA comercial. Y por eso lo que ofrecemos en Juridia es un entrenamiento jurídico sobre la solución jurídica de problemas jurídicos vinculados con IA comercial, es decir, es lo más necesitado por parte de los abogados, conocer la forma, por ende, más sencilla posible, la forma óptima, la forma más clara de detectar y solucionar problemas jurídicos. Es decir, que ofrecemos un entrenamiento sobre la solución jurídica en relación con la IA comercial a la medida de cada asunto, cada caso, cada relación jurídica que se vincule de alguna forma con IA comercial, IA mercantil, la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Y por eso los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestros servicios de entrenamiento, donde se van a dar cuenta del temario. Es algo único y supremamente útil, supremamente práctico, concreto y de alto nivel jurídico,
que les brinda precisamente, como he indicado, alto valor jurídico como abogados y a la vez para que mediante los contenidos de nuestro blog se perfeccionen jurídicamente sobre lo diligente y lo culpable, lo procedente e improcedente jurídicamente, la forma del cumplimiento y del incumplimiento jurídico, la forma de la metodología jurídica en relación con la IA comercial. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.